Doctor Emilio Cárdenas Elorduy, nuevamente diré doctor en ciencia política. Muchísimas gracias por traernos a quién nos presentas hoy. Pues en esta ocasión es a José Luis Martínez. Y José Luis Martínez es un hombre de letras. ¿El de Pueblo en Vilo? No, el Pueblo en Vilo es Jorge, es González y González. Okay. No, José Luis Martínez, pues fue diplomático, embajador, director de Bellas Artes, secretario particular de Yáñez, secretario particular de Jaime Torres Bodet, director del Fondo de Cultura Económica, embajador en Perú. Algunos detallitos en su vida. Un hombre que tenía la mejor biblioteca de América probablemente. Wow. Vivía en una biblioteca en la calle de Kepler, muy cerca de donde yo vivía, que yo vivía en Herschel. Su hijo es nuestro actual embajador en Turquía. Y su primera mujer es Amalia Hernández, imagínate, nada menos. Wow. Un hombre de un gusto extraordinario, ¿no? Pero un hombre polifacético. Y sí me gustaría decir en esta primera entrada que fue él el que lleva a Alfonso Reyes a grabar con su voz, un año antes de morir, en el disco, la colección Voz Viva de México. Okay, sí. Él lo lleva, porque él es el que propone guardar esos recuerdos vivos, la voz de Alfonso la voz Reyes. Viva. Ajá. Ya don Alfonso estaba muy grande, un poco con oxígeno, y entonces es el que se lo lleva para leer Visión de Anáhuac y Ifigenia Cruel. Y tenemos la voz de don Alfonso, gracias a José Luis Martínez. Y desde ahí se dedicó, pues mira, tenía 20,000 revistas. 20,000 revistas en su casa. Bueno, en su casa toda, la cocina, todo era biblioteca. Libros. 70,000 ítems, ¿no? 70,000 ejemplares. Y ahora los puedes ver, una cosa maravillosa, es la primer biblioteca que compran para tenerla en la Biblioteca México. Ahí hay 5, ¿no? La primera, que es maravillosa, es la de José Luis Martínez, la hizo un arquitecto Alejandro, bueno, mi amigo Alejandro, ¿no? Ajá. Alejandro Sánchez, Okay. un gran arquitecto, ¿no? Y la biblioteca de él, su casa completa, ¿no? Que era una, bueno, completa, ¿no? El garage, todo estaba lleno de libros. Y él sabía dónde estaba cada una de las cosas. Y yo creo que algo mucho más importante que el número de libros, los leídos. Bueno, y los escritos. Libros, los leídos y los escritos. Pero sí. De eso, ¿te parece? Hablamos después de verlo. Bueno, él va a decir algo de lo que ha escrito y nos dedicaremos a eso, ¿no? Y nos dedicaremos a eso. De los libros, sí. Muy bien, pues disfruten esta entrevista con José Luis Martínez. ¿Cuáles las virtudes de su biblioteca? Mire usted, yo tengo principalmente literatura, historia, arte. Luego otras cosas más, pero en general en estos 3 campos me concentro. ¿Es probable que no haya una biblioteca privada más completa que la suya? Bueno, conozco otros que tienen algunas cosas que yo no tengo, pero yo tengo en general un balance adecuado de ellas y de muchas secciones pues los tengo completos. Digamos, la generación del Ateneo o la generación de los contemporáneos o la posterior, la de Octavio Paz, los tengo completos, muchos de ellos dedicados, y tengo además las revistas. Creo que México es el primero que se ocupa de rescatar en un grupo de publicaciones genias, bien hechas, pues sus principales revistas literarias. En esto me preocupé yo por hacerlo, me propuse hacerlas a partir de 1900 y llegué más o menos hasta 1950. Son unas 50 revistas, en unos 60 y tantos tomos, que creo que son muy útiles y que han permitido sobre todo que los jóvenes tengan un acceso fácil y descubran cómo se fue gestando cada uno de los movimientos literarios. Primero, a llevarse la curiosidad. No es posible saberlo todo, pero sí es posible averiguarlo. Alguna vez me decía, ¿usted sabe todo? Y yo no sé todo, pero lo sé más o menos al día siguiente. Es decir, puedo en la noche averiguar aquello que me preguntaron y que ignoraba.
Era la época de Ciudad Guzmán, yo vengo de un pueblo del sur de Jalisco, Atoyac, donde no había escuelas suficientes, y para hacer mi primaria, mi padre decidió fuéramos a Ciudad Guzmán, una población mayor, etcétera, donde sí había una escuela adecuada. Que se llamaba Zapotlán. Zapotlán, entonces, Zapotlán el Grande. Allí fui a la escuela. Tuve por primer compañero de banca a Juan José Arriola. Nos sentaron juntos. Nos hicimos amigos. Poco después pasamos de esa escuela de monjas francesas a una escuela excelente creada por un par de maestros alicienses, los acebes, que recuerdo con mucho afecto. Nos daban el gusto de la lectura. Había libros de texto con lecturas, con pasajes en prosa y en verso, muy hermosos, que nos hacían leer y que a nosotros nos gustaban mucho. Y hay ahora otro Agustín Basabe y otros apellidos más. El abuelo fue el que fue mi maestro. Era un hombre de gusto literario, un poco escritor, y que a tiempo nos dijo: muchachos, no vayan a hacer el error que yo hice de descuidar la literatura mexicana. Y entonces llega usted a México ya con una enorme vocación. Mi familia decide venirse a México. Mi padre era médico, yo creía entonces que también era mi vocación ser médico. Estudié 2 años y pico de medicina. Logré pasar a anatomía después de una reprobada. ¿Cómo sería eso? ¿Quiénes pertenecían a ese club? Bueno, era simplemente una manera de tener los recreos con alguna cosa importante. Arriola dice que yo fui el iniciador de eso, yo digo que él fue. Bueno, vamos a suponer que entre los dos armamos un ritual que tenía mucho que ver con lo que oíamos en las lecciones, quizá, sobre los aztecas y sus sacrificios, porque había rituales, grandes sacerdotes sacrificados y víctimas y todo eso, y todo estaba centrado en torno a un zapato viejo que encontramos, que era un poco el fetiche de aquel culto, que acabó por ser tan complicado y feroz que nos lo prohibieron, felizmente. Siguen siendo uno de los asuntos que no me logro acomodar dentro de mí, que me parece que es una desgracia que ya hemos tenido sentido la necesidad, nuestros antepasados aztecas y en general todos los pueblos en general del México antiguo, de hacer los sacrificios humanos, que era una manera para ellos, pues, de mantener vivo al sol. Mantener la vida, pero de tener una crueldad terrible, porque pues a muchos de ellos los agasajaban, los festejaban, les daban novias muy bonitas, pero luego los hacían subir las escalinatas de las pirámides para sacrificarlos y poderse su piel luego. Claro. Sí. Iba a los cursos de arte, y historia del arte de don Manuel Toussaint, que eran espléndidos y que era un grupo muy bueno de entonces. Era los años en que iban a sus cursos Francisco de la Maza, Arturo Arnaiz Frejo, Gorman, Justino, etc. Ya en 43, don Jaime Torres Bodet me descubre y me llama a que sea su secretario particular, y estoy con él los 3 años de su primer Ministerio de Educación. El Grupo de Tierra Nueva, llamémosle. El Grupo de Tierra Nueva. Sí. Pero en esa generación sí se puede considerar a Octavio Paz, que él es de 1914, usted de 18. Él es de una generación un poquito anterior, que ya en la perspectiva, pues nos igualamos en, digamos, grupo. Octavio es de 14, nosotros somos de 18, Arriola, Rulfo, Chumacero, y entre otros.
El primer libro más o menos importante que hago, entre 49, 50, es La literatura mexicana siglo XX. Hago 2 tomos que me publica Pepe Porrúa en la editorial Robredo. Son unos tomos interesantes porque eso da una primera visión de la literatura de nuestro siglo. Pues es lo que ha interesado la obra de Rulfo a los tantos escritores. Me acuerdo de ese pasaje en donde en Lupina le pregunta a otro: ¿qué es eso que se oye? ¿Qué cosa es? ¿Qué dice? Eso, ese ruido, es el silencio. Esa capacidad de oír hasta el silencio es lo que hace realmente excepcional la obra de Juan Rulfo. Otro libro que me parece importante, bueno, que tiene cierto chiste, que es El mundo antiguo. Y así fue como al cabo de 5 años pude terminar la recopilación de los documentos cortesianos anotados y de mi libro grande sobre Cortés. Porque me han dicho que se ha agotado ya de nuevo y que no hay edición disponible. Gracias a la Olimpiada Cultural y a la visión de Ramírez Vázquez, pues esto pudo extenderse y ampliarse en todos los campos posibles. Hicimos más exposiciones, hicimos más teatro y más cultura propia, y luego pudieron venir a México todos los grandes conjuntos que entonces pues nunca habíamos tenido oportunidad de ver. Tuvimos por primera vez aquí teatro griego, el teatro japonés, los grandes orquestas. Grotowski. ¿Qué significó para usted la época del Fondo de Cultura? La gran oportunidad de hacer libros, de hacer mi gusto. El presidente López Portillo fue muy generoso, me dejó escoger el lugar en que quería trabajar y me ayudó luego a hacerlo. De mi libro se han hecho 3 ediciones. ¿Cuántas? 3 ediciones del mundo antiguo. Una de ellas, última, se vendía en las calles, era aquella época Sí, de González Avelar, sí, que se vendían en las calles. se vendían en las calles y se acababa. Se acababa, sí. Yo me lo compraba en las calles, cuando vendía de alguna parte, compraba 2. Digo, ¿por qué compra usted 2? Digo, porque soy el autor de veras, tal cual. Ya estamos de regreso, doctor Cárdenas. Así ¿Y cómo se siente de haber realizado esta entrevista? Pues emocionado ver a un amigo, a un maestro, a alguien que estuvo tan cercano, y a un pozo de sabiduría, porque él se dedicó realmente a conocer nuestra herencia literaria e histórica, ¿no? Hizo 2 biografías muy importantes, una de Netzahualcóyotl y una de Cortés. Y además de la de Cortés, todos los documentos de Cortés. Entonces fue a Sevilla a conseguir todo. Y entonces es un biógrafo importantísimo para nuestras raíces, ¿no? De este año que cumplimos el encuentro y la derrota de Moctezuma con Cortés, ¿no? Ajá. Entonces, un experto extraordinario en historia de México y en literatura. Y como dice en la entrevista, tenía todas las obras del Ateneo, de las generaciones diferentes, y las tenía dedicadas. Por eso era amigo de todos ellos, ¿no? Entonces, un hombre que vivió la cultura literaria, histórica de nuestro país de una manera muy intensa, con un trabajo de servidor público importantísimo y luego diplomático, de manera que es el símbolo de esta segunda parte del siglo XX, que está marcada por 2 hombres, yo diría, por Octavio Paz y por José Luis Martínez, y la primera parte, desde luego, por otros 2, digamos, Alfonso Reyes y Vasconcelos, ¿no? Oye, Emilio, ¿qué representa para ti entrevistar, conversar, sentarte con una cámara frente a estos personajes? Pues el privilegio más grande de mi vida, porque era estar frente al espíritu nacional, ¿no? Entonces,
la simpatía, la decencia, el cuidado que tenían conmigo, porque era bastante joven. Bueno, no tanto, hace 27 años, pero para mí ha sido la experiencia más rica, hacer la entrevista y mantener un vínculo con ellos, Claro. que es la historia del espíritu nacional del siglo XX, ¿no? Entonces, para mí es... mi historia viva está ligada profundamente a estos nombres, a estos libros. Yo tengo algunos de ellos, no tantos, 70,000 libros, imagínate, 20,000 revistas, ¿no? No, pues imagínate. Entonces era un orgullo y el privilegio de poder conversar con ellos. Iba a mi casa a cenar, tenía un magnífico diente, ¿no? Ajá. Mi hija Valeria hacía la cena, ¿no? Entonces, y tomaba 3 postres con Ali Chumacero. Entonces, esa capacidad que yo tuve por alguna razón extraña de ligarme a estas personas mucho mayores que yo, ¿no? Claro. Porque mi amigo era su hijo, ¿no? Claro. Pues ya tomaremos otros caminos en las siguientes entrevistas, porque a mí sí me interesa mucho conocer cómo te sientes habiendo realizado este trabajo, y al paso del tiempo volverlos a ver tiene su chiste. Es muy emocionante y un honor verdadero estar platicando contigo. Muchas y gracias. recordándole a nuestro auditorio los grandes personajes que han creado a nuestra nación. Exactamente. Y nosotros, ya sabe, aquí celebramos la vida.